¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes. Dios me los bendiga. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez. Por allá pertenezco al estado de San Luis Potosí, México. Y aquí nos acompaña el hermano Jorge, por allá del Salvador. Y un saludo para todos los salvadoreños y de otras partes del mundo que nos van a ver y nos van a acompañar. Pues nosotros somos los misioneros apóstoles de la palabra, un ministerio al servicio de la Iglesia Católica. El día de hoy por aquí el hermano nos va a acompañar con un tema buenísimo para que usted, mi hermano, mi hermana, si va conduciendo, ponga mucha atención, pero sin dejar el volante. Para todos los que están ya en casita, nos hagan el favor de sintonizarnos. Un saludo especialmente para todos los católicos y no católicos, aquellos que por medio de estas ondas radiales nos van a hacer el favor de escucharnos. Pues Dios me los bendiga. Adelante, hermano. Bueno, primero les damos las gracias a los hermanos que se van a conectar y a los que los van a seguir allá en los videos que quieren grabar, pues les damos las gracias por estar siempre en sintonía con nosotros. Pues los videos siempre quedan grabados ahí en Facebook y en YouTube para las personas que no los pueden ver en vivo. Les damos gracias a las personas que se van a conectar este día. Hoy en este día especial que estamos celebrando en nuestra Iglesia Católica, la Divina Misericordia de Dios. Vamos a hablar de esa misericordia de Dios que ha tenido con nosotros. Vamos a ver de qué se trata esa gran celebración que nosotros celebramos, nosotros los católicos. No digo a los hermanos que dicen que son cristianos, que son de otras denominaciones. Ellos no celebran eso, porque ellos no creen en esa divina misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios que vamos a ver nosotros, que hoy escuchamos en nuestra lectura en todas las iglesias del mundo? Pero lastimosamente, pocos son los que hablan de esa misericordia de Dios. Pocos sacerdotes hablan de esa misericordia de Dios, porque en algunos lugares ni siquiera hablan de esa misericordia de Dios, de que se trata el Evangelio de hoy, de este día, domingo, la divina misericordia de Dios. Vamos a leer la lectura del Evangelio que se lee hoy en nuestra lectura de nuestra iglesia. Vamos allá en San Juan 20, 19 en adelante, lo vamos a leer hasta el 30, hermanos. Vamos a ver qué nos dice las escrituras de la divina misericordia, la misericordia de Dios. ¿Cuál es esa misericordia que ha tenido con Dios? Porque muchas personas no católicas no creen en esa misericordia de Dios. Dice que es un invento de la iglesia, que no está en la Biblia. Y así engañan a muchas personas. Pero hoy se lo vamos a demostrar con la Biblia, que nosotros estamos diciendo la verdad, que está en la Biblia. Si usted no lo cree a nosotros, es problema suyo. Nosotros no estamos aquí para convencer a nadie, no. Nosotros estamos para predicar nomás, decirle la verdad. Si usted los cree, bendito sea Dios. Si no los cree, también bendito sea Dios. Entonces usted entregará sus cuentas a Dios, pero no diga que es mentira cuando nosotros les mostramos con capítulos y versículos lo que dice la Biblia, lo que nosotros aseguramos. Lo decimos por qué, y estamos seguros porque está en la Biblia. Lo vamos a ir viendo paso por paso con las escrituras. Por eso nosotros le damos capítulos y versículos. Esto está en su Biblia, aunque a esa Biblia le falten esos libros, usted también lo tiene en su Biblia. Entonces, antes de ponerse a criticar o a hablar cosas o decir tonterías, mejor agarre su Biblia, analícelo y vaya viendo capítulos o versículos, si es mentira lo que nosotros predicamos o el hermano se equivoca en las lecturas. No, por eso usted tiene su Biblia, busque su Biblia, escuche el capítulo y el versículo, búsquelo, analícelo. No ande repitiendo lo que le escucha o lo que le dicen sus pastores. Antes de averiguarlo, si usted asegúrese de lo que está diciendo. Entonces vamos a empezar con Juan 20, 19 en adelante. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Escuchen bien, el primero de la semana. El primero de la semana, primer día. ¿Cuál es el primer día? Domingo. Por eso nosotros le llamamos el día del Señor, el primer día de la semana. Vamos a ver qué pasa el primer día. Continúa, hermano. Los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Escuchen bien, las puertas estaban cerradas. ¿Por qué estaban cerradas las puertas? Dice, por miedo. Ese miedo que muchas personas hoy en día tienen. ¿Miedo de qué? De ir a confesarse. Miedo de aceptar la verdad que Dios manda, que hay que dejó ese poder a los hombres. Ese miedo que hoy en día los ha afectado con este virus, que todas las personas estamos encerrados.
como los discípulos en aquel tiempo. Estaban encerrados por miedo por el judío, pero ahora estamos encerrados miedos ¿a qué? A un simple virus que los ha encerrado en nuestra casa, los ha aislado, los ha apartado del Señor. Estamos encerrados, pero vamos a ver qué pasa con esos miedosos. Continúa, hermano. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, escuchen bien las palabras que Jesús les va a decir. Las palabras que Jesús expresa cuando esas personas están encerradas, tienen miedo. ¿Qué va a decir Jesús? Continúa, hermano. la paz con vosotros. La paz con vosotros. No la paz del mundo, la paz de Jesús, que es muy diferente a la paz del mundo. Escuchen bien estas palabras. La paz de vosotros. ¿Qué pasa con esas personas que no tienen paz, que en la paz de Jesús? Tienen la paz del mundo, pero no la paz de Jesús. Vamos a ver qué pasa. Continúa, hermano. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, Jesús les dice otra vez, les mostró las manos, el costado, para demostrarles que era verdaderamente Jesús, que no era un impostor como hay en muchos hoy en día. Como ha salido una falsa noticia que supuestamente los judíos ya habían tenido un Mesías, pero que era falso, ya lo descubrieron que era una mentira. Son personas que se encargan por tener publicidad, hacerse grandes, ser famosos por cosas falsas, mentiras. Igual, por eso Jesucristo vino a ellos, les mostró sus manos, su costado, que vieran los clavos y vieran sus cicatrices de él que viajaba, porque era el verdadero Jesús, el que crucificaron, el Mesías, que ya murió y resucitó por nosotros. Si viene algún Mesías hoy en día, ese es falso Mesías. Ya el Mesías ya vino, ya resucitó. Jesús les mostró sus manos y sus costados. Vamos a ver qué les dijo de nuevo. Continúa, hermano. la paz con vosotros. Segunda vez, la paz con vosotros, la paz con vosotros. ¿Por qué Jesús repite otra vez la paz con nosotros? Porque estaban muy asustados, incrédulos, como muchas personas hoy en día. Aunque venga Jesús y les muestre los clavos en sus manos, no le van a creer que es Jesús. Pero viene otra persona que nos trae señas en sus manos, en su costado, y diciéndole que eso es mentira, lo que enseña en nuestra iglesia, que Él tiene la verdad, a esa persona sí le cree, pero a Jesús no le van a creer. Por eso Jesús dice por segunda vez, la paz con ustedes. Tienen que tener esa paz de Jesucristo. Si usted no le cree a la palabra de Dios, entonces ¿qué paz tiene usted? ¿La paz del mundo o la paz que esa persona le ha metido en su cabeza? Pero aquí Jesús lo dice por segunda vez. Hay que tener esa paz para creer en su palabra. Continúa, hermano. Como el Padre me envió, también yo os envío. Jesús está enviando. Vamos a ver a quién está enviando Jesús, porque a Él lo envió el Padre. Y Él envía a otras personas. Vamos a ver a quién envía. Continúa. Dicho esto, sopló y les dijo, Dicho esto, sopló y les dijo, sopló. Vamos a ver qué les dio en ese soplo. Vamos a ver si alguna cosa más por soplar o por así nomás. Hoy estamos viendo que Él dice que así como el Padre me envió, yo los envío, pero Jesucristo no los envía sin nada, sino que antes de enviarlo les da algo. Pero ¿qué les da Jesucristo a esos que está enviando? Continúa, hermano. recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Vemos aquí algo muy importante. Véanlo. Recibe, antes de enviarlos, les da algo. ¿Qué les da? El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de la verdad. Entonces Jesucristo no los manda vacíos, no los manda como seres humanos normales. Aquí Él ya les da el Espíritu Santo, pero algo muy importante que usted tiene que ver, que vemos que lo está enviando, pero no lo envía así en vano, les da algo, les da el Espíritu Santo. Entonces ellos, ya Jesucristo se los dio, tienen el Espíritu Santo, y dice que un pecado que no perdona a Dios en este mundo y allá en el otro, es no creer en el Espíritu Santo. Aquí le está dando el Espíritu Santo a las personas que no creen que Jesucristo les dé esa autoridad, ese poder, están negando al Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Escritura? Que no será perdonado ese pecado, aquí en este mundo ni en el otro. Vemos que no es porque ellos quisieron ir, no se fueron así nomás porque Jesús los mandó. Antes de enviarlos, Él les da
el Espíritu Santo. Continúe, hermano. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Escuchen bien la autoridad, el poder que les da Jesucristo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Esta hombre le está dando eso, pero por eso Jesucristo les dijo la paz 2 veces. Después sopló, les dio el Espíritu Santo. No los envió vacío, les dio la paz, les dio el Espíritu Santo. Usted no cree eso, no lo está creyendo a nosotros. Está negando las Escrituras, está negando al mismo Jesucristo que le dio esa autoridad a sus hombres. Está negando al Espíritu Santo. Continúe, hermano. A quienes se los perdonéis, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. A quienes se los retengan, le quedan retenidos. Entonces, cuando usted dice que Jesucristo asegura a usted, que dice que el perdón de los pecados no lo tienen los hombres, la confesión tiene que hacerla directamente con Dios, usted está cometiendo un gran error porque está haciendo mentiroso al mismo Jesucristo. Usted está en contra de Jesucristo, no está en contra de nuestra iglesia. Está en contra de la palabra de Dios, esa misma palabra de Dios que usted trae, que dice que esa Biblia que trae es palabra de Dios. Usted mismo se está contradiciendo. Cuando las Escrituras dicen que el mismo Jesucristo les ha dado la autoridad, poder de perdonar y retenerlos también. Entonces usted está negando a Jesucristo, está negando la autoridad de Jesucristo, está negando el Espíritu Santo. Continúa, hermano. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Tomás, aquí hay 11 apóstoles, ya Judas no estaba, ya Judas ya había muerto, hay 11. Damos algo muy importante aquí en este versículo. Está hablando de Tomás. Dice que estaban reunidos el primer día de la semana, solo estaban los 10, faltaba uno. Entonces, vamos a ver quién es ese grupo que está incluido en Tomás, quiénes son esos Tomases hoy en día. Continúa, hermano. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero ¿qué pasa cuando usted le dice a la persona: mira, hermano, usted está equivocado, usted dice que la confesión directa con Dios, y nosotros venimos y le decimos: hermano, usted está equivocado, la confesión es con los hombres, Cristo la dejó, la autorizó a los hombres, nosotros le decimos con capítulo y versículo. Usted dice que son mentiras, no cree, cuando aún mismo nosotros le estamos mostrando con capítulos y versículos que usted está equivocado. Usted no cree, es un incrédulo, está haciendo el papel ¿de quién? De Tomás. Vamos a ver qué pasa con el Tomás. Continúa, hermano. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Dice, no creeré. Si él no lo ve, no mete el dedo en su mano, en su costado, no creeré. Igual que usted que dice que es cristiano, no cree en la confesión, que hay que hacerla con un hombre, confesar con otro hombre. Usted no cree, está haciendo el papel de Tomás. Y dice usted que es palabra de Dios. La palabra de Dios dice que le dio autoridad a los hombres y poder para perdonar y desatar pecados. Y usted dice que usted tiene que ver al mismo Jesucristo, para que al mismo Jesucristo usted le diga: no, yo los dejé, les autoricé, o hasta ahí se va a creer usted. Pero usted, aunque nosotros le mostremos con capítulo, versículo, usted no cree. Le cree más a esa persona que le metió esas cosas en su cabeza que a la misma Biblia, a esa palabra de Dios que nosotros dijimos que traemos aquí, que usted la trae, que es la misma palabra de Dios y que dice que usted cree todo lo que está escrito. Cuando nosotros le estamos mostrando con capítulo y versículo que la confesión la dejó Jesucristo, no directa con Dios, con los hombres. Entonces usted está haciendo el papel de Tomás incrédulo. Usted tiene que ver a Jesucristo primero y que Él le diga que es verdad para creer. Aunque esté escrito, usted entonces no lo está creyendo, usted mismo se está contradiciendo. Continúa, hermano. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Aquí estaba otra vez, el primer día de la semana, 8 días, el primer día. Aquí también esto abarca los Tomases de nuestra iglesia católica.
aquellos que no se confiesan, que aunque creen en otras cosas de la iglesia, pero no tampoco están dudan en la confesión. Aquí están dudando, usted está en el grupo de Tomás, incrédulos. Son personas incrédulas. Pero al final de la lectura vamos a ver qué palabras utiliza el Señor Jesucristo para esas personas incrédulas, para esos católicos que dicen que son católicos solo de la boca para afuera, que no se confiesan, aunque puedan confesarse no lo hacen, son incrédulos. Continúe, hermano. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: Estando las puertas cerradas, y dijo: La paz con vosotros. Otra vez, escuchen bien, para creer la confesión, para nosotros creer su palabra de Jesucristo, tenemos que tener la paz del Señor. Aunque usted se llame cristiano o como se llame, si usted no cree en eso, usted no tiene la paz del Señor, tiene la paz de alguien que le puso a usted en su cabeza. Continúe. Luego se dirigió a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Mire, cómo Jesucristo se dirige directamente con Tomás. Ya no se dirigió con los demás, sino que directamente con Tomás. ¿Por qué? Por la incredulidad de Tomás. Continúe, hermano. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces vemos, dice, no incrédulo, no creyente. Pero nosotros somos creyentes porque le creemos a Dios. Incrédulo es aquella persona que no le cree a la palabra de Dios, le cree a otra persona. Eso es incrédulo, creyones. Nosotros somos creyentes porque le creemos a Dios. Dios dejó la confesión, nosotros la creemos y le hacemos caso a nuestro Señor Jesucristo. Continúe, hermano. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Para aquellos pobrecitos, los testigos de nadie que dicen que Jesucristo no es Dios. Aquí Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Continúe, hermano. Replicó Jesús: Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Dichoso, escuche bien esta palabra. Dichosos los que no han visto y han creído. Dichosos los católicos que no hemos visto al Señor, pero creemos en su palabra. Pobrecitos a los que no creen en su palabra, aquellos incrédulos que todavía, que a pesar que les damos capítulo y versículo, no creen en la confesión, que Jesús les dio autoridad a sus apóstoles. Continúen. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Muchos signos. Esto es una parte que los dejó Jesucristo, porque si dice San Juan que si se escribiera todo lo que Jesucristo hizo, no cabrían los libros en el mundo. Dejó esto para que nosotros creyéramos. Y a pesar de esto, usted que se llama cristiano, a pesar que está viendo con las escrituras, no cree. Incrédulo. Pero dichoso aquellas personas que creen, a pesar que no lo han visto. Nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo, pero creemos y confiamos en su palabra, porque su palabra es eterna. Pero cualquiera puede decir, pero eso los discípulos ya murieron, ya se terminó todo. No, usted para que tenga ese perdón de pecado, tiene que estar en la verdadera iglesia que Cristo fundó allá en Mateo 16, 18. ¿Cuál es esa iglesia? La única iglesia que Cristo fundó fue la Iglesia Católica. Le guste o no le guste a usted, busque en la historia, busque desde cuándo viene la Iglesia Católica. Es la única iglesia que tiene el perdón de los pecados. No hay otra iglesia. Aunque se llame como se llame su iglesia, si no está en la verdadera iglesia de Cristo, no hay perdón de los pecados. Pero lo vamos a ver con Mateo, me busca hermano, Mateo 9:1 en adelante. Vamos a ver donde Jesucristo les dio autoridad a los hombres para el perdón de los pecados. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Vamos a ver, encontrar con capítulo y versículo estamos dando. Ya leímos, aquí estamos viendo en San Juan 20:19 en adelante, lo leímos hasta el 30. Entonces,
Vamos a ver que los dice Mateo 9:1, hermano, por favor, me lo lee. Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla y llegó a su pueblo. En esto le trajeron un paralítico. Aquí se le trajeron un paralítico, una persona que no puede caminar, inválida, que no tiene movimiento, que necesita ayuda de otra persona para moverse. Pero vamos a ver qué pasa con ese paralítico que le trajeron a Jesucristo. Escuchen bien, es un paralítico. Él buscaba la sanación de su cuerpo. Vamos a ver qué le dice el Señor Jesucristo. Continuemos. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe que tenían. Viendo Jesús, escuchen bien, Jesús estaba viendo, pero ¿qué vio Jesús? La fe de quién? No del paralítico, no la fe de los que lo traían a él. La fe, Jesucristo vio la fe, vio a los hombres, la fe de aquellos hombres. Continúa, hermano. La fe que tenían, dijo al paralítico. Escuchen bien, le dijo al paralítico, él vio la fe de aquellos hombres, traía al paralítico, ¿para qué lo traía? Para que Jesús lo curara. ¿Cuántos paralíticos hay hoy en día que no quieren levantarse, que no quieren dejar esa camilla, que no quieren dejar esa silla de ruedas? Vamos a ver qué le dice Jesús a esos paralíticos hoy en día. Que usted ve a los paralíticos, ¿dónde se sientan los paralíticos? En la puerta de los lugares donde se acumula la gente. Va a ver los paralíticos, en ese tiempo se sentaban en la entrada del templo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un paralítico está en la entrada, en la puerta del templo, que si usted no se levanta de esa silla, no se levanta de esa camilla, usted va a quedar ahí en la puerta, no va a poder entrar. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Vamos a ver qué le dice el Señor al paralítico. Era un paralítico que traía. Él venía a buscar la sanación de su cuerpo, pero vamos a ver qué le dice el Señor Jesucristo. Continúa, hermano. Dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le dijo? Repita, hermano, ¿qué le dijo? Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Sí vemos, él venía a buscar la sanación de su cuerpo. Jesucristo le dijo, ánimo, levántate, tus pecados son perdonados. ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesucristo? Que toda persona que trae acumulados pecados y no se ha confesado es un paralítico. No se puede levantar. ¿Cuántas personas hay hoy en día paralíticas que viven así lisiados, que no quieren levantarse, quieren vivir siempre en la orilla, en la entrada de la puerta, que no quieren entrar porque están paralíticos? ¿Por qué? Por falta de fe. Pero él dijo, ánimo, hijo, levántate, ánimo, ánimo. Jesucristo nos está dando esas palabras de aliento. Ánimo, levántense, hermanos, vayan a confesarse, crean en su palabra. Continúe, hermano. Entonces, algunos escribas dijeron para sí. Algunos escribas dijeron para sí. ¿Quiénes hoy en día hacen el papel de los escribas? ¿Quiénes son hoy en día esas personas que no creen en la confesión que el Señor Jesucristo nos dejó? Que la confesión es directa con Dios, cuando no existe ningún capítulo y versículo en la Biblia que aseguren eso, pero solo las personas repiten los que escuchan como loro, porque ni siquiera se toman el tiempo en averiguar, leer las escrituras si en verdad hay afirmación de lo que están diciendo, solo repiten lo que escuchan. Continuemos. Este estaba blasfemando. Lo mismo lo dicen a nosotros. Estos están blasfemando, los católicos blasfeman ante Dios porque dicen que estamos igualito, lo mismito. Hoy en día ¿quiénes son esas personas? Los no católicos, aquellos que no creen en la confesión, y también aquellos católicos que no se confiesan. Para ellos también dicen están blasfemando, no se confiesan. Así nos tratan a nosotros, igualito a los escribas y fariseos que los tratan así hoy en día a nosotros. Usted, si es católico y no se confiesa, usted está en ese grupo también. Continúe, hermano. Jesús, sabiendo lo que pensaban, dijo. Jesús ya sabía el pensamiento. Jesús ya lo dejó escrito, por eso lo escribieron, porque iban a haber muchos escribas y fariseos hasta el día de hoy. Vamos a ver qué les dijo Jesucristo. Continúe. ¿Por qué pensáis mal en vuestro interior?
¿Por qué piensan mal ustedes, hermanos, que no son de la Iglesia Católica? ¿Por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal? Jesucristo le está preguntando, les hace una pregunta a ustedes. Yo le estoy repitiendo la pregunta que Jesucristo le está diciendo. El mismo Señor Jesucristo, ¿por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal? Si usted no lo cree, diga no lo cree, pero diga que la iglesia no diga mentira, no enseñe mentira, que la confesión no existe. Si usted no lo quiere aceptar, no lo acepte, pero no diga que es mentira, que no existe cuando está en la Biblia. Diga que no la acepta, es una cosa, pero no diga que no exista, no engañe, no ande engañando a los hermanos. ¿Por qué? Pues nomás por amor al dinero, por tener más ovejas, por sacarle el dinero a usted, por mantenerse usted y su familia, por tener sus lujos. No esté engañando a la gente diciéndole que la confesión no existe cuando le estamos dando capítulos y versículos. La misma pregunta le está enseñando el Señor Jesucristo. Continúe. ¿Qué es más fácil? Decir, Jesucristo dice, ¿qué es más fácil? Escuchen bien a ustedes que no creen en la confesión. ¿Qué es más fácil? Dice el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Y nosotros lo estamos diciendo a ustedes que no creen en la confesión. Católicos y no católicos. Continúe. ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Cuál es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y anda. Pero ahora en día, ¿qué es lo que pasa hoy las personas en día? Hoy quieren ver espectáculos. Quieren ver que si un muerto se levanta y salga corriendo. Se les gusta ver los espectáculos. Pero no creen cuando le dice a alguien, tus pecados te son perdonados. Cuando el mismo Jesucristo le está dando la autoridad a sus apóstoles. Por eso él dice, ¿qué es más fácil decir? Pues es fácil decir, tus pecados son perdonados, que decir, levántate y anda. Continúe. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Le demostró a Jesucristo para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Aquí cualquiera puede decir que no es de nuestra iglesia. No, pero aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo. Claro que sí, Él tiene poder. Él puede hacer cualquier cosa. Pero aquí no está hablando de los hombres, no. Tranquilo que ya vamos a llegar a la siguiente, continúa. Aquí está hablando de el hombre. Está hablando en singular. Uno, Jesucristo. Pero vamos a ver qué dice. Continúa, hermano. Él se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver aquello, temió y alabó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. ¿A quiénes? A los hombres. A los hombres, plural, a los hombres. La gente temió y glorificó a Dios. Nosotros tememos, nosotros somos miedosos, temerosos de Dios, glorificamos a Dios, por eso celebramos hoy la divina misericordia de Dios, que nos dejó el perdón de los pecados a través de ¿quién? De otro pecador igual que nosotros. ¿Quién conoce más a un pecador? Otro pecador igual que nosotros. ¿Cómo Jesucristo vino al mundo? Pero Jesucristo conoció el pecado, pero Jesucristo no era un pecador. ¿Quién puede conocer a un ladrón sino otro ladrón? Entonces vemos, dice el poder que les deja. Nosotros somos temerosos, glorificamos y damos gloria al Señor, gloria a Dios por esa misericordia. Entonces, si usted no le da la gloria y no cree en el perdón de los pecados, ¿qué es lo que está haciendo? Aborreciendo la misericordia de Dios. Entonces, ¿ya termina ahí, hermano? Sí, ahí termina. Entonces vemos la importancia de lo que es la divina misericordia. Eso es glorificar y dar gracias a Dios por tanta misericordia que ha tenido con nosotros, que los dejó la confesión. Me busca ya, hermano, en 2 de Corintios 5, 18 al 20 lo vamos a leer. Vamos a ver cómo ya los apóstoles ya ejercían esa autoridad, ese poder que el Señor Jesucristo les había dado allá en Juan 20, del 21 al 23, cuando lo empezamos a leer, que decía que Él sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para perdonar, desatar y retener también los pecados de las personas en el mundo. Aquí ya lo vimos con Mateo 9:1, el paralítico, que se asombraba la gente, dice, asombrada, ¿por qué?
por ese poder que le dio a los hombres, ¿de qué? De perdonar pecados. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios 5, 18 al 20. Y todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Claro que sí, todo proviene de Dios. Vamos a ver qué es lo que proviene de Dios. Continúa, hermano. Que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Qué le dio? Repítalo, hermano. ¿Qué les dio a los apóstoles? Que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Los confió, los dio el ministerio de la reconciliación, el perdón de los pecados. Pero si usted no sabe qué significa reconciliación, nos confió Jesucristo el ministerio de la reconciliación. Continuemos. En efecto, Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Cristo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación, al tiempo que nos confiaba, ¿a quiénes les confiaba la palabra? A los apóstoles. Entonces usted, si usted como no está en la verdadera iglesia de Cristo, no va a creer en ese ministerio que Jesucristo le dio a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque no traen la sucesión apostólica, no vienen de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué nosotros les llamamos a ustedes, a los que no son católicos, hermanos separados? ¿Por qué? No quieren decir que dejan de ser hermanos, no, separados. ¿Por qué? Porque se separaron de la verdadera iglesia de Cristo. Nosotros venimos del mero tronco, de la raíz de Cristo. Ustedes son una rama seca que no tienen vida. ¿Por qué? Porque no están unidos al tronco. Ustedes se murieron, se apartaron, por ahora le llamamos hermanos separados. Continúa, hermano, ya termino. Somos, pues, embajadores de Cristo. Escuche bien estas palabras. Somos, pues, embajadores de Cristo. Escuche bien esta palabra, analícela, embajador, esa palabra. ¿Qué significa embajador? Cuando un presidente envía a un embajador a otro país, es como que si el mismo presidente estuviera hablando por él, ese embajador hablando, es como si hubiera el mismo presidente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando los apóstoles son este ministerio que Jesucristo les da, es como que si el mismo Jesucristo les estuviera exhortando, hablando o perdonando los pecados. Por eso vimos y les dije que pusieran atención cuando Jesucristo sopló a ellos. No los envió así nomás sin nada vacío, les sopló el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Entonces cuando usted no cree en la confesión, en el ministerio que les dio a los apóstoles, usted está negando al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad. Puede tener un espíritu, pero no va a ser el Espíritu Santo. Puede ser el espíritu del error. Lo dice allá en 1 Juan, creo que es 4, 6, algo así. Continuemos. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Como si el mismo Dios nos estuviera liberando, exhortando, diciendo, háganlo, como que si el mismo Dios, cuando usted va con un sacerdote y el sacerdote le da la absolución, es como que si el mismo Jesucristo les estuviera hablando. Usted va a ver al sacerdote, sí, claro, a Jesucristo no lo va a ver. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, es Espíritu, jamás lo va a ver, al menos que Él se lo conceda, se lo revele, que lo quiera ver, sí. Pero cuando nosotros los conversamos con un sacerdote, nosotros no creemos que el sacerdote es que lo está dando el perdón. El que los perdona es Dios a través del sacerdote. Él es un instrumento, un ministro de Dios. Un instrumento de Dios, que es como que si el mismo, repítalo nuevo, hermano, como para que vean que es como que si el mismo Cristo está hablando de esa persona. Continúe, léalo, repítelo, por favor. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Como si Dios exhortara
por medio de nosotros. Continúa. En nombre de Cristo, os suplicamos, reconciliaos con Dios. En nombre de Cristo les exhortamos. En nombre de Cristo les venimos a hablar nosotros, los apóstoles de la palabra. Reconcíliense con Dios. Le estamos hablando en el nombre de Cristo. Reconcilien. Entonces, como si el mismo Cristo le estuviera hablando a ustedes, diciéndole, reconcilien. Repítelo de nuevo, hermano, y continúa. En nombre de Cristo, os suplicamos, reconciliaos con Dios. Reconciliados con Dios. Si usted no tiene la reconciliación con Dios, usted está apartado de Dios, usted es enemigo de Dios, no quiere reconciliarse. ¿Por qué nosotros celebramos este día muy importante para nosotros? El día de la misericordia de Dios. ¿Cuál es el día de misericordia de Dios? El perdón de nuestro pecado, que el Señor Jesucristo dejó sus ministros en la tierra. Y esto no es nuevo, esto pasaba en el Antiguo Testamento, lo podemos comprobar también para que usted diga que esto es nuevo, que Jesucristo lo inventó. No, esto ya venía desde hace tiempo, que Dios lo dejó allá en el Antiguo Testamento, que se confesaban con un hombre, pero en aquel tiempo hacían expiación. ¿Qué hacían? Hacían sacrificios para expiación de sus pecados. Pero esto no tenía la plenitud, todavía no podían entrar al reino del cielo porque no estaba abierto todavía, pero ahora no, Jesucristo dice que es como que si el mismo Dios estuviera reconciliándolos. Vemos la importancia aquí como si el mismo Dios. Aquí no dice que es directamente con Dios. No, aquí tenemos que hacerlo a través de un hombre pecador como usted y yo. Porque si usted dice, cualquier persona puede decir, nosotros ya Cristo los perdonó nuestros pecados en la cruz. Usted dice que no tiene pecado, que si hoy se muere, ya se confesó directamente con Dios, hoy va directamente al cielo si se muere. ¿Qué dice allá en 1 Juan 1:8? Que toda persona que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. A ese es usted que no quiere reconciliarse con Dios. Les exhortamos, les estamos diciendo, dice el apóstol San Pablo. Ya termina, yo continúo. A Cristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Ahí termina. Sí. Entonces vemos que viene a hacer justicia a través de él. Me busca ahí en 1 Corintios 4:1, hermano. Entonces ya vemos la importancia de la reconciliación. Los exhortamos. Es como que si el mismo Señor Jesucristo le estuviera dando la absolución. Nosotros creemos en su palabra, claro que sí. Nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo, pero dejó esto que se llama palabra de Dios, creemos en su palabra. Pero nosotros somos creyentes, no incrédulos, como muchos hoy en día, aunque le estemos mostrando capítulos y versículos, no creen. Siempre van a defender la mentira que les han enseñado. Aunque vean en las Escrituras capítulos y versículos, le creen más a un hombre que al mismo Señor Jesucristo. Aunque usted se diga que se llame cristiano, sí, pues, sí, es cristiano, pero un cristiano ¿qué? Falso. ¿Por qué? Porque no está en la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuál es? La iglesia católica, esa que hizo esta Biblia, que dice que es palabra de Dios, y que usted no es católico, pero usted repite lo mismo diciendo que es palabra de Dios, cuando la iglesia católica lo dijo, la hizo en la Biblia, dijo que esta era palabra de Dios. Continúe, hermano, 1 Corintios 4:1. Por tanto, que la gente nos tenga por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En los misterios de Dios, administradores de Cristo. Administradores de Cristo, ¿de qué? De los misterios de Dios. Entonces, por eso lo digo siempre y lo voy a repetir. Si usted no está en la verdadera iglesia que Cristo dejó, usted jamás va a creer esto, jamás lo va a creer, aunque esté aquí en la Biblia, jamás lo va a creer. ¿Por qué? Porque la persona que se lo enseñó le mintió. A usted le dijo que la confesión era directa con Dios, pero jamás le mostró un versículo o un capítulo en la Biblia. Solo le dijo lo que él pensaba, lo que él creía, y usted lo creyó. Y nosotros aquí le estamos mostrando con capítulos y versículos y no los cree.
Por eso le llamamos nosotros incrédulo, creyón, porque le cree más a un hombre que a la palabra de Dios. Entonces, hermano, me busca allá en Hechos 19, 18, vamos a ver qué lo dice aquí en Hechos. Estamos hablando de los hechos, lo que hicieron los apóstoles. Hechos 19, 18, vamos a ver qué lo dice ya las escrituras acerca de ya si ejercieron esa autoridad que Jesucristo les dio a los apóstoles. Allá en Juan 20, 21 al 23, vamos a ver ya viendo los apóstoles ejerciendo esa autoridad que el Señor Jesucristo les había dejado como ministro de la reconciliación. Vamos a ver qué lo dice Hechos 19, 18. Muchos de los que habían creído, Muchos, escuchen bien. Muchos de los que habían creído. Vamos a ver qué pasaron con esas personas que creyeron, ¿quién? A Jesucristo. ¿Le creyeron quién? A los apóstoles. Le creyeron a los apóstoles. Los apóstoles no traían una Biblia como nosotros. No, ellos venían predicando con lo que Jesucristo le había enseñado a través de tradiciones, de palabras de viva voz. Ellos solo traían el Antiguo Testamento. Pero muchos de los que creyeron en su palabra, no había nada escrito. Nosotros lo tenemos porque la Iglesia Católica reunió todos esos libros, los escritos que ellos dejaron. Y ahora nosotros podemos tenerlo y leerlo. Pero ellos cuando predicaban lo hacían de viva voz, tradición. De tradición uno a otro se lo pasaban, se lo decían de viva voz. Venían predicando, pero vamos a ver, dice, muchos de los que creyeron, ¿qué pasó con eso que creyeron? Continúa. muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. A confesar públicamente sus prácticas. En aquel tiempo lo hacían públicamente, a confesar todo lo que ellos hacían, sus prácticas. Dice claramente, pero dice al principio, los que creyeron, esos son los creyentes que creen en la verdadera palabra de Dios, que creyeron, vinieron, se confesaron. Y ahí, ¿cuáles son los incrédulos hoy en día que no creen? Aquellos que no se confiesan. Ahí están los católicos y no católicos. Los incrédulos que no creen todavía en Jesucristo, a pesar que se llamen católicos, lo que se llame, que va a la iglesia. Pero si usted no se confiesa, usted es como que no le esté creyendo al mismo Señor Jesucristo, que los dejó la reconciliación a través de sus apóstoles. Continuamos. Ahí termina. Me busca allá en Santiago 5, 14 al 16. Estamos viendo con el Nuevo Testamento y vamos a ver también que allá en el Antiguo Testamento, que lo dice el Antiguo Testamento acerca de la confesión. Porque cualquier persona puede decir, no, pero esto es invento de eso. No, esto ya estaba desde el Antiguo Testamento, que Dios siempre ha utilizado a los hombres. ¿Para qué? Para la confesión. ¿Para la qué? Para la reconciliación. Siempre Dios ha tenido sus ministros, sus sacerdotes. Cualquiera puede decir, pero Jesucristo no es un sacerdote. Claro que sí, le podemos buscar con la Biblia. Lo vamos a buscar, pero después lo vamos a buscar allá en San Lucas 22, 19, 20. Después, pero ahorita vamos a leer en Santiago 5, 14 al 16, por favor. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia. Que está enfermo alguno de nosotros, es 5, 14, 16, hermano. Sí. Está enfermo alguno de la iglesia, llame a los presbíteros, a los sacerdotes, llámelos. Si alguno está enfermo, llame a los sacerdotes. No va a llamar, aquí no dice a los pastores, llame a un fulano ahí por tal, no. Aquí dice presbíteros, escuche bien esa palabra. Si usted no sabe qué significa esa palabra, presbíteros, sacerdotes. Continúa, hermano. Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha confesa salvará al enfermo. La oración hecha confesa sana al enfermo, sí, hay que tener mucha fe para que esa oración sane. Igual también con la confesión, hay que tener mucha fe y creer en el Señor Jesucristo para confesarnos. Continúen. Y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Pero ¿quién está haciendo esto? Aquí dice que es el presbítero, no cualquier persona. Esto al decir que Jesucristo nos dio autoridad y poder a los hombres, no quiere decir que cualquier persona puede perdonar pecados. Aquí está hablando de los sacerdotes, que son las únicas personas que están autorizadas, ¿para qué? Para el perdón de los pecados.
No, ¿por qué las personas que no son de nuestra iglesia no aceptan esto? Porque ellos no tienen sacerdote. No tienen sacerdote, no vienen de la verdadera iglesia de Cristo, no traen la sucesión apostólica. ¿Cómo van a creer ellos si no son de la verdadera iglesia de Cristo, aunque se llaman cristianos, lo que se llaman? ¿Por qué no traen la sucesión apostólica? No vienen de allá de los apóstoles. La iglesia católica sí, es la verdadera iglesia que Cristo fundó. Le guste o no le guste a usted, está en historia y está esto que lo comprueba que nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo, que esta es la Biblia. Que esto lo dijo el obispo Dámaso I en el año 382, dijo que esta era la palabra de Dios cuando reunieron todos los libros. Y usted lo cree y usted repite eso. Pero es muy curioso que muchos que no son católicos aceptan la Biblia, pero no aceptan la iglesia. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué? Continuemos, ya termina ahí. Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados. Confesados mutuamente. Si usted no sabe qué es la palabra mutuamente, ¿qué significa? Mutuo, uno con otro. Confesados los pecados unos con otros. Pero ¿por qué comienza allá con los presbíteros? Porque no ir a confesarse como cualquier otra persona. Y yo he escuchado en testimonios de pastores que dicen que ellos hacían confesiones a los de su iglesia. Pero le pregunto a usted, ¿Dios le perdonó los pecados? ¿Traía la autoridad de Jesucristo? ¿Venía la sucesión apostólica? ¿Ese pastor? No. ¿Por qué comenzó primero con los presbíteros a la lectura? Porque son los únicos que tienen la autoridad para perdonar pecados. Continúe, hermano. Y orar los unos por los otros para que seáis curados. Y orar uno con los otros para que sean curados. Por eso siempre a nosotros en nuestra iglesia nos piden que oremos por las personas que están enfermas, que le pidamos al Señor orar uno por los otros para que seamos curados. ¿Se termina ahí, hermano? La oración ferviente del justo tiene mucho poder. La oración ferviente del justo, escuche bien esa palabra, del justo, tiene mucho poder. Ya vemos la fuerza que tiene la oración de un justo y una persona que, ¿cuál es justa? Aquella persona justo o santo que nosotros le llamamos, pero como en su iglesia no hay santo, entonces no hay justo en su iglesia, no tiene poder en su oración. Que usted, aunque diga usted en su iglesia, aquí sí hay poder, pero no es de Dios, de otros sí, pero de Dios no. Aquí solo en la iglesia donde hay santos sí hay poder de los justos. ¿Ya termina ahí? Sí, ahí termina. Entonces vemos eso, estamos aquí en el Nuevo Testamento, entonces, pero me llama también, vamos a dar una cita bíblica ahí allá en el Antiguo Testamento para reforzar un poco de lo que es el Nuevo, para que vean algunas personas, tal vez a lo mejor ni se daban cuenta que esto existía ya en el Antiguo Testamento. Hermano, búsqueme Eclesiástico 4:26, vamos a ver qué lo dice Eclesiástico 4:26. Estamos hablando de lo que es la reconciliación, la divina misericordia de Dios, que nosotros le llamamos, que hoy estamos celebrando en este día domingo. Estamos hablando de la reconciliación, vemos la importancia de la reconciliación. No hay que tener miedo en confesarnos. ¿Por qué? Porque está escrito, Dios lo dejó que lo ejercieran los hombres en la tierra, les dejó autoridad a los hombres. Pero claro, no todos los hombres tienen autoridad, solo los presbíteros. ¿Cuáles presbíteros? Porque cualquiera se puede llamar presbítero. Hay muchos presbíteros de otras iglesias, pero si no es de la iglesia católica, ese no tiene autoridad para perdón de los pecados, la reconciliación. Vamos a ver qué lo dice Eclesiástico 4:26. No te avergüences de confesar tus pecados. No te avergüences de confesar, ¿qué? Tus pecados. ¿Cuántas personas les da vergüenza confesarse hoy en día? ¿Por qué tienen vergüenza de decir sus pecados, las cosas que hacen? Pero cuando Dios lo está exhortando, lo está diciendo, no te avergüences de confesar tus pecados. Pues por eso nosotros los confesamos, no nos da vergüenza, claro que sí, porque Dios lo dejó. Dice, el mismo Dios lo está exhortando, lo está diciendo, no te avergüences. Claro que sí, todos somos seres humanos, nos equivocamos,
pero es de más de ser humano el aceptar el error. Cuando nosotros vamos a confesarlo, aceptamos nuestro error y lo confesamos, y no nos da vergüenza, porque somos seres humanos, lo equivocamos, nadie es perfecto, solo Dios. No nos da vergüenza confesarlo. Así que si usted es católico y no se confiesa por vergüenza de decir sus pecados, no tenga vergüenza de decir los pecados. Porque el que lo está confesando también es un pecador y sabe y conoce sus pecados, porque él también vive en pecado diariamente como nosotros. Y por eso bendecimos, glorificamos a Dios por darnos el ministerio de la reconciliación a través de otro hombre, porque es un hombre que puede entender a otro hombre. Dios conoce el pecado, pero Dios no vivió en pecado. Es muy diferente, conoce, pero no vivió. ¿Se termina ahí, hermano? No te opongas a la corriente del río. No se opongan a la corriente del río. No se opongan a la palabra de Dios. Usted que no cree en la confesión, no se oponga a la palabra de Dios o a la misericordia de Dios, que es la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Por eso San Pablo dice: les exhortamos, hermanos, reconcíliense con Dios. Si usted no se confiesa, usted está peleado con Dios, está alejado de Dios. Entonces hay que reconciliarnos, ¿qué? Acercarnos a Dios a través de ¿qué? La confesión. Es la única manera que nosotros nos acercamos a Dios, porque si usted no cree en eso, usted está peleado con Dios. Les exhortamos, dice San Pablo. Entonces estamos hablando aquí del Antiguo Testamento. Vemos cómo allá les llamaba al pueblo antiguo, al pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento. Lo comprobamos con capítulos y versículos en el Nuevo Testamento, para que viera usted que nosotros no enseñamos mentiras, por si usted está viendo que no es de nuestra iglesia, para que vea que nosotros no inventamos nada, o nosotros venimos a decir lo que nos dé la gana, lo que nosotros interpretamos en la Biblia, que nosotros lo viene en la mente. No. Nosotros lo hacemos basado en las Escrituras, con capítulos y versículos. Es lo que enseña nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica. Si usted no los cree creer, está bien. Si usted no cree, pero no diga que es mentira, que no existe la confesión en la Biblia cuando está escrito, capítulos y versículos. Usted diga: no acepto eso, pero no diga que no existe. Cuando usted dice que no existe, usted está mintiendo, está engañando a las personas. Usted está arrastrando a las personas con usted. ¿A qué? Allá al lugar de castigo. Porque hay un lugar de castigo también. No solo el cielo, también existe el infierno. ¿Ya terminó ahí, hermano? Sí, pero estaba viendo que puedo leerla en el 5. No, está bien, leo los dos, los del capítulo y versículo que quiera. Eclesiástico capítulo 5, versículo 5. No te sientas tan seguro del perdón mientras acumulas pecado tras pecado. Dice que si usted va acumulando pecado tras pecado, ¿quiénes son esas personas? Aquellos que hacen la confesión directa con Dios. No te confíes. Usted que dice que ya está salvo, que ya se confesó directamente con Dios, no se confíe. ¿Por qué? Porque Jesucristo dejó la confesión, la reconciliación a través de sus discípulos. La dejó. Pero usted dice que la confesión es directa con Dios cuando no existe ni un capítulo ni versículo. No se confíe en eso. Que según usted no tiene pecado, que ya se confesó. ¿Qué es lo que está haciendo? Acumulando pecado, se está llenando, como decimos allá en mi país, de grano en grano se llena la gallina, el buche. Es lo que va haciendo usted con esos pecados, se los va acumulando. No se confíe. Termino ahí. Busca Proverbios 28:13, hermano. Vamos a ver qué lo dice Proverbios. Estamos en el Antiguo Testamento. Para que usted diga que no, eso no es invento. No, eso no es invento de Dios desde el principio. Desde el principio de su pueblo que eligió Dios. Porque aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Solo el pueblo de Dios existía ya con los hombres, no solo directamente con Dios. No, siempre Dios ha puesto a los hombres en medio para eso, para la reconciliación. Siempre Dios ha usado a los hombres como instrumento. Porque San Pablo decía, les exhortamos, es como si el mismo Jesucristo los estuviera reconciliando. Entonces nosotros cuando los vamos a confesar, es como que estuviéramos viendo, no estamos viendo al sacerdote, sino que estamos viendo al mismo Jesucristo. Cuando el sacerdote nos da la solución, es como que escuchamos al mismo Jesucristo que nos está dando la absolución. Vamos a ver qué nos dice el Proverbio 28:13.
El que oculta sus delitos no prosperará. El que oculta sus delitos, el que oculta sus pecados, no prosperará. Continúa, hermano. El que los confiesa y cambia, Escuche bien estas palabras, son muy claves, muy bonitas. El que los confiesa y cambia. Porque usted puede ir a confesarse, pero usted confiesa los pecados y no cambia. Y esos pecados se van acumulando, se van haciendo más grandes. ¿Por qué? Porque dice el Señor Cristo, cuando le dijo a la mujer pecadora, vete y no peques más. Igual lo dice el sacerdote, vete y no peques más. Repítela de nuevo, hermano. el que oculta sus delitos no prosperará. El que oculta sus delitos. Por eso es muy importante hacer conciencia cada vez que usted va a confesarse, los pecados que usted tiene, no oculten nada. Trate de sacar todo, limpiar su alma, tal vez no dejar nada. Repítalo y continúe, hermano. El que oculta sus delitos no prosperará. El que los confiesa y cambia obtendrá compasión. El que los confiesa y cambia tendrá compasión. Por eso siempre lo dice el sacerdote que hay que arrepentirlos ¿de qué? De corazón. Porque si usted va a confesarse y no se arrepiente de corazón, usted va a salir peor de lo que iba. Hay que confesarlo y cambiar esa vida que teníamos. Claro que sí, si usted comete el mismo pecado, pero usted está luchando por no caer en el mismo pecado, hay una lucha y Dios ve eso. Pero si usted va a confesarse como cualquier cosa, nomás diciendo que Dios le va a perdonar y comete el mismo pecado y como que no se le importa, va a la confesión, como va al supermercado, comprar a una tienda, va así nomás, sin nada, sin esa conciencia de remordimiento por ese pecado que ha cometido, entonces usted en lugar de salir justificado, sale más condenado. Repítamelo, hermano, de nuevo todo. El que oculta sus delitos no prosperará. El que los confiesa y cambia obtendrá compasión. Entonces hay que confesarnos y cambiar, tratar de cambiar nuestra vida. Confesar los pecados que siempre los hemos tenido ocultos, aunque sean muy grandes, pero hay que confesarlos, hay que sacarlos y cambiar, tratar de ir cambiando nuestra vida. Entonces ya vamos a ir terminando aquí, hermano, ya porque ya se va a terminar el tiempo. Hay muchas citas bíblicas más. ¿Puedo leer una parte del libro de Santa Agustina antes de terminar? No, como ese no es de la Biblia, hermano. Oh. Sí, entonces vamos viendo, vamos terminando ya con el tema este de el ministerio de la reconciliación, que es la divina misericordia que tenemos nosotros, estamos celebrando hoy en día. Les damos las gracias, pero si usted lo quiere leer no hay problema, hermano, lea lo que leer. El hermano lo va a leer unas partes antes de terminar. Les damos las gracias a ustedes, hermanos, por haber los que se conectaron con nosotros y también a las personas que no se conectaron, los que los quedan grabados el video, los que van a ver, les damos las gracias por siempre seguirlo, a pesar que no se pueden conectar, les damos las gracias y que Dios los bendiga. Si Dios quiere, pues los vemos en la próxima ocasión. Aquí el hermano va a leer algo del libro que trae. Estoy utilizando el libro el diario de Santa Faustina Kowalska. Y quiero compartirles un fragmento aquí que está en la página 528 para todos los católicos que tengan este diario de Santa Faustina, y hoy que es el día de la Divina Misericordia. Dice así: Jesús le dice a Santa Faustina: niña mía, has de saber que el mayor obstáculo para la santidad es el desaliento y la inquietud injustificada que te quitan la posibilidad de ejercitarte en las virtudes. Todas las tentaciones juntas no deberían ni por un instante turbar tu paz interior, y la irritabilidad y el desánimo son los frutos de tu amor propio. No debes desanimarte, sino procurar que mi amor reine en el lugar de tu amor propio. Por lo tanto, confiesa, niña mía, no debes desanimarte, sino que venir a mí para pedir perdón, porque yo estoy siempre dispuesto a perdonarte cada vez que me lo pides. Glorificas mi misericordia. Pues ahí quedó
ese fragmento de este libro del diario de Santa Faustina Kowalska. Y pues le damos las gracias por sintonizarnos y Dios me los bendiga. Y no nos despedimos sino hasta la próxima. Nosotros somos los misioneros apóstoles de la palabra.